Bueno, ¿cómo están? Estamos ya preparados para una nueva entrevista. Hoy con una temática muy especial, muy interesante, que tiene que ver con la nutrición deportiva. Y en esta cuenta nos están siguiendo entrenadores, profes, también hay profesionales de la nutrición y jugadores y jugadoras que están en diferentes niveles. Lo importante en esta situación es que vamos a charlar con una profesional, con María Luz Palota. Ella es de Rosario, en realidad es santafesina, es de Chavás, pero está en Rosario, trabaja en Rosario mayormente. Y la idea es hablar de lo que ella nos puede contar de su experiencia. Ella además es docente en la carrera de educación física en Rosario, en una institución, y también tiene un posgrado en nutrición deportiva. ¿Cuál es el eje de esta conversación en general? Va a ser qué nos pasa con la cuarentena, principalmente los deportistas, porque hay diferentes fases por las que están atravesando. Hay lugares donde ya han podido volver a entrenar, hay gente que ya está entrenando en cancha, hay gente que incluso está disputando algunos partidos dentro de no de la competencia, sino dentro de lo que es el mismo entrenamiento. Hay gente que ha vuelto a los gimnasios, hay gente que debe seguir en cuarentena. Y por supuesto que el tema de la nutrición es clave. Venimos pasando en algunos lugares ya más de 3 meses con la cuarentena. Hay gente que no ha podido hacer nada, hay gente que vive en departamento, otros que tienen más patio, menos patio. Y la idea es contar un poquito, escuchar a María Luz con los consejos que nos pueda dar en cuanto a lo que es la nutrición. Porque también nos pasa que cuando estamos encerrados, cuando nos cambian tanto los hábitos de golpe, para los deportistas también juega mentalmente qué va a pasar con su situación física, con lo que es la masa muscular, también lo que es la grasa, y cómo volver, porque a veces queremos volver de golpe a recuperar lo que perdimos en 3 meses o lo que ganamos en 3 meses. Y también tenemos que pensar en que todavía no hay competencias, no sabemos cuándo la habrá, así que también eso genera mucha incertidumbre. La idea es que María Luz nos dé algunos consejos respecto a lo que es la nutrición en sí. Veo que ya se conectó, así que apenas mande el pedido de invitación, vamos a empezar a charlar con María Luz. Si tienen alguna pregunta, ya saben que la pueden hacer, vamos a ir leyéndola de a poquito. Veo que se está uniendo bastante gente, así que paciencia, sobre todo espero que nos aguante internet, principalmente que hace un tiempo ya es un problema. Bueno, ahí estamos, vamos a con María Luz, esperando que ella se conecte, que también nos acompaña en Rosario la conexión, para tener, por supuesto, todas las respuestas. ¿Cómo te va, María Luz? Buenas tardes. Hola Mariana, ¿cómo estás? Todo muy bien. Bueno, María Luz, hay mucha gente esperando. Yo estaba haciendo un poco la introducción de nuestra charla de hoy, pero quiero que le cuentes a la gente sobre tu experiencia con la nutrición deportiva, bueno, además de que sos licenciada en nutrición. Bueno, les cuento un poco. Yo hace 11 años que estoy recibida de licenciada en nutrición. Apenas me recibí, tuve el interés, digamos, de meterme en nutrición deportiva, así que me puse a hacer cursos de nutrición en ese campo. Hice el curso de ISAC, que para los que no lo conocen, eh, digamos, aprendemos a hacer las mediciones cineantropométricas que se usan mucho en deporte, básicamente para conocer la composición nutricional, como vos decías, para la composición corporal, básicamente, del deportista, cuánto músculo, cuánta grasa tiene. Bueno, en definitiva, con eso trabajamos todo el tiempo los nutricionistas deportivos. Bueno, y empecé a tener diferentes, digamos, pacientes de diferentes, digamos, deportes. Básicamente me trabajé mucho en rugby, en fútbol, y hoy trabajo mucho con deportistas también recreacionales, o sea, que no compiten, pero hoy vemos mucho, bueno, lo que hablábamos fuera, ¿no? Del vivo con vos, Mari, de cuánta gente hoy que estaba, por lo menos antes de la cuarentena, entrenando casi a nivel profesional, ¿sí? Nosotros le llamamos personas físicamente activas, o sea, que tienen un gran nivel, una gran carga de entrenamiento semanal, casi al nivel de un deportista que compite o de alto rendimiento,
Tengo muchos pacientes hoy que corren maratones, así que bueno, los asesoro un poco en este sentido. Y, y bueno, soy docente de la Universidad del Gran Rosario, de la Cátedra de Nutrición Deportiva e Hidratación Deportiva, de la carrera de la licenciatura en Actividad Física. Así que bueno, estoy un poco en todo Ligada. este tema tan hermoso, sí. Bueno, María Luz, teniendo en cuenta tus pacientes y tu experiencia, ¿qué es lo que más te han consultado durante este tiempo? Porque, bueno, como vos dijiste, se nos paró todo de golpe. En las grandes ciudades incluso también se da que no hay posibilidad de tener un espacio físico importante para entrenar, para poder correr, por ejemplo, o tener los elementos que hay en un gimnasio como para atenuar eso. ¿Qué es lo que más te han consultado tus pacientes? Sí, bueno, yo creo que la gran preocupación de todo deportista en este momento, desde que empezó la cuarentena, fue, bueno, obviamente qué pasaba con su rendimiento, ¿no? Deportivo, qué iba a pasar cuando vuelva, ¿no? A la cancha, cuando vuelva a la competencia, aquellos que compiten, con esto de estar entrenando menos y además estar encerrados de alguna manera en casa, comiendo más, porque en general lo que se vio fue esto, ¿no? Se hicieron muchas encuestas nutricionales a deportistas y no deportistas y lo que se vio es que un gran número de la población en general subió de peso. Sí, hay una encuesta que hizo la Sociedad Argentina de Nutrición, la SAN, donde se vio en población general, estoy hablando, que de cada 10 argentinos, 6 habían subido de peso. O sea que Es un estamos número hablando muy de más del 50. Sí, 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 es un alto porcentaje. Eh, y aumentó mucho también, o sea, no solo el consumo de cantidad de comida, ¿sí? De comidas no a veces tan nutritivas, si bien también se vio que al estar más tiempo en casa mucha gente se dedicó a cocinar y a elaborar cosas caseras, que eso es súper positivo. También se vio que muchos empezaron a consumir más alcohol. Entonces, bueno, todo esto no hace un ambiente no favorable, bueno, en el caso de los deportistas, por ejemplo, a que no suban su masa adiposa, o sea, su masa grasa. Sabemos que un exceso de grasa para un deportista es un lastre, digamos que en la cancha o digamos, donde ejerza su deporte, ¿sí? Su disciplina, va a ser un peso que acarrear que no le sirve, ¿sí? Cuando está en exceso. Eh, Eso por un lado, digamos, el temor de, digamos, la consulta era, estoy comiendo mucho, no puedo parar, no me puedo organizar, tengo ganas de comer cosas dulces, estoy comiendo más que antes y siento que estoy subiendo de peso. El otro día un paciente me dijo por mensaje, 3 meses de cuarentena, 3 meses sin entrenar, 3 kilos subidos. Los tres, importante. digo, a modo de chiste, bueno. Eh, y otra de las preocupaciones era qué pasa con la masa muscular, porque, También. digamos, sabemos que la masa muscular sí o sí tiene una relación directa con el entrenamiento, ¿sí? O sea, cuando no se entrena, cuando no se hace la suficiente carga, digamos, de actividad física, la masa muscular obviamente empieza a bajar. Pero si además no lo acompañamos con una buena alimentación, digamos, porcentaje, si se quiere, de masa muscular del deportista, corre el riesgo de que también descienda. Por eso yo creo que un poco el objetivo de todos aquellos que todavía están, digamos, que los clubes donde viven no han abierto, que no han podido volver, digamos, a entrenar como se entrenaba antes de la cuarentena, con su equipo o de manera individual, pero como lo hacían antes, a ese nivel, y todavía están en casa, creo que como primer consejo es que obviamente se contacten con sus preparadores físicos, ¿sí? Con sus profes, y que le den bolilla, ¿no? Le hagan caso en cuanto a las rutinas y consejos que le dan en base al entrenamiento, ¿sí? Porque para el tema de conservar al menos la masa muscular, no estamos pensando en este momento en subir músculo, pero por lo menos preservar el contenido de masa muscular que se tenía, ¿sí? Y tratar de que ese aumento de peso o aumento de grasa, básicamente corporal, sea el mínimo posible. María Luz, ¿puede Sí. pasar con un deportista que
en esta cuestión de haber aumentado de grasa, intente, vos sabés que lo discutimos mucho siempre, que hay mucho en las redes sociales, influencer, no siempre nutricionista, lo hemos hablado también con otra nutricionista, con otra colega tuya, Dana Lange, respecto a este tema. Hay dietas de moda, hay ejercicios de moda, y que un deportista vaya a recurrir a uno de esos tipos de, con esta dieta vas a lograr X cosa que hay en todos lados. ¿Qué efecto puede tener en un deportista esto de intentar seguir una dieta para poder no bajar esa grasa o algo con la masa muscular? Sí, bien. Bueno, yo creo ante todo que no tienen que caer en la desesperación de querer bajar rápidamente los kilos que hayan subido, ¿sí? En este tiempo, y que ante todo, en lo posible, en la posibilidad que tengan, se asesoren con un profesional de la nutrición, ¿sí? Porque, bueno, los nutricionistas estamos preparados básicamente para adaptar, digamos, el plan alimentario, ¿sí? O la dieta, si se quiere. No me gusta mucho a veces hablar de lo que es la palabra dieta, porque ya en el inconsciente de cada uno se nos viene la restricción y el que nos vamos a morir un poco de hambre y la vamos a pasar mal. Es como que las dietas en sí tienen fecha de vencimiento, que es un poco lo que proponen, yo digo, estas dietas de moda. Sí. Traten de no caer, ¿sí? Todos esos deportistas o personas en general que me están escuchando, ante la desesperación y el querer bajar rápido, caer en hacer unas dietas de moda, ¿sí? Como puede ser, no sé, hoy escucho mucho la dieta keto, que no es más que la dieta cetogénica de antes, o el ayuno intermitente. Bueno, hay un montón de dietas que están hoy recirculando. ¿Y qué pasa? Son dietas que en general, digamos, obviamente no están adecuadas o personalizadas a cada individuo, ¿sí? A cada persona, a cada deportista y a sus objetivos individuales y a su carga también de entrenamiento. Entonces es como que todos terminamos de alguna manera comiendo lo mismo para bajar de peso, ¿sí? Las mismas cantidades, los mismos alimentos. Son en general dietas que, a ver, proponen cosas tentadoras, porque si te dicen bajás 4 kilos, no sé, en 15 días o en una semana. Y bueno, la verdad que muchos se tientan. Pero ¿cuál es el inconveniente? Lo que sabemos desde la ciencia es que descensos de peso mayores al 1%, lo digo despacio, ahora lo explico, al 1% del peso tuyo, o sea, de tu peso actual, ¿sí? Por ejemplo, una persona que pesa 70 kilos, ¿sí? Estamos hablando que el 1% de su peso son 700 gramos. Bajar más de 700 gramos por semana, estamos hablando de que seguramente no está perdiendo solo grasa, ¿sí? Sino que está perdiendo también algo de masa muscular. Entonces, los descensos rápidos de peso en general lo que provocan es eso, no solamente una baja de la grasa corporal, sino también del músculo. Y obviamente como deportistas, digamos, tienen que tener en cuenta eso, que lo que menos queremos es perder en este momento más masa muscular de la que quizás ya se haya perdido por haber entrenado menos. ¿Cómo se mantiene? Sí. Justamente ahí recién una de las personas que nos está escuchando, bueno, a Dana la saludamos, nos preguntaba si hay, cuánto hay de verdad y cuánto hay de mito en que con la alimentación se puede aumentar la masa muscular. Y ya para los impacientes, que también lo van a hacer a la pregunta, más tarde vamos a hablar del tema de la suplementación, que es otro tema clave en el deporte. Sí. Pero en lo que es alimento, ¿hay un alimento o un grupo de alimentos que vos digas, bueno, no voy a seguir perdiendo masa muscular, pero por lo menos esto me va a ayudar a mantenerla? ¿O es solo el ejercicio? Bien, no, por supuesto que uno desde la alimentación lo que hace es acompañar al ejercicio a que si el objetivo es subir la masa muscular o mantenerla, digamos, lo que hacemos básicamente es hacer un buen cálculo de cuántas proteínas necesita ese deportista por día para mantener o para subir su masa muscular. En general, siempre en relación al deporte, yo creo, hay como una expectativa muy grande puesta en cuanto a las proteínas. O sea, todos los deportistas en general creen que es muy difícil llegar a cubrir esas proteínas totales del día. Y
por eso se busca, bueno, lo que vos hablabas es como decir, estoy entrenando un montón, ¿qué hago? ¿Necesito tomar un suplemento? Bueno, siempre es esa la pregunta, porque se cree en general que con los alimentos no va a llegar. Y la verdad que es bastante más fácil de llegar a veces a la carga de proteínas que necesita ese deportista, ¿sí? Que a veces a la cantidad de hidrato de carbono, por ejemplo, en un maratonista, en un triatlonista, o sea, en una persona que hace un gran consumo de glucógeno, según el deporte que hace, ¿sí? Que como fuente de energía. A ver, primero, ¿qué serían las proteínas? ¿O qué alimentos contienen proteínas? Tenemos por un lado las proteínas que nosotros decimos de alto valor biológico, o sea, las que tienen todos como los aminoácidos o los ladrillitos que necesitamos, ¿sí? Para funcionar, que son las derivadas en general de los animales, ¿sí? Mayoritariamente. Entonces tenemos todas las carnes, ¿sí? La de vaca, el pollo, el pescado, el cerdo. Eh, Tenemos el huevo, específicamente la clara del huevo, o sea, la parte transparente o la parte blanca. Eso es 100% proteína, ¿sí? Y de muy buen valor nutricional. Tenemos los lácteos como fuente de proteína, la leche, el queso, el yogur, y tenemos también fuentes animales fuentes vegetales de proteína, como pueden ser las legumbres, en primer lugar, que también nos aportan hidrato de carbono, o sea, nos aportan una fuente de energía de muy buena calidad. Las legumbres me refiero a las lentejas, los porotos, las arvejas, los garbanzos, que a veces cuesta comer este tipo de alimentos en general en nuestra población. Tenemos que tratar de aumentar un poquito ese consumo. Eh, y los frutos secos, por ejemplo, te hacen un aporte de proteína, o sea, como las almendras, las nueces, y los cereales en general, por ejemplo, los fideos, o sea, las pastas, la avena como cereal, también te hacen un aporte de proteína, ¿sí? Pensando las proteínas de fuente, como decíamos, vegetales. Eh, O sea Como te que decía, si yo no puedo, por ejemplo, aquel deportista, este también es una pregunta, aquel deportista que sí, ya venía suplementado con suplementos artificiales o mezclados, porque alguna sí. intervención tienen los suplementos siempre de la química, eh, que no lo pudo salir a tomar, que no lo pudo salir a comprar más, ¿puede con la alimentación empezar a suplir ese tipo de aporte? Sí, sí, tal cual. Mira, Mari, en general los suplementos de proteínas, ¿sí? Las whey protein, que se conocen, o sea, las proteínas de suero de leche, o las proteínas vegetales, que hoy están muy de moda, suplementos de proteínas vegetales por la cantidad de vegetarianos y veganos que está habiendo en general, ¿sí? En la población y obvio en deportistas. eh, Manejan más o menos por dosis, o sea, por medida, 20 a 25 gramos de proteína, ¿sí? Imagínate que un bife de carne o de pollo de 100 gramos tiene 20 gramos de proteína, ¿sí? Entonces, si vos decís, entrené a la tardecita, volví a casa, ¿qué puedo comer? Digamos, si quiero subir algo de masa muscular, perfectamente una porción de carne, ¿sí? Eh, Hoy en día digamos, para subir masa muscular, antes se hablaba mucho del post-entrenamiento, ¿sí? Como que se focalizaba todo ahí, de que tenías que comer una buena dosis de proteína después de entrenar para que suba la masa muscular. Si bien es importante comer algo de proteína ni bien terminas de entrenar para recuperar, ¿sí? Es importante. Hoy se vio que es mucho más importante para esta subida de masa muscular hacer una buena distribución de las proteínas, o sea, de todos estos alimentos que yo te nombraba antes, a lo largo del día, ¿sí? O sea, que cada, a lo mejor, comida que ese deportista haga en el día, que en cada ingesta, en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda, en la cena, y si hace a lo mejor alguna colación también, que tenga una dosis de proteína, que tenga algún alimento que le aporte proteína. Eso se logra bastante fácil, porque vos decís, bueno, en desayuno y merienda, ¿qué puede incluir que tenga proteína? Y antes dijimos, los lácteos, la leche, el queso, el yogur. Con el queso hay que tener un poco de cuidado. Yo siempre esto lo marco porque el queso tiene un alto contenido de grasa. Y en general, bueno, a los argentinos nos encanta el queso.
Cuando tenés un pedazo de queso en casa empezás a cortar y a veces no parás, es rico, es salado, te invita a comer. Entonces hay que tener cuidado porque si estamos pensando en que a lo mejor subimos de peso en estos momentos, ojo con el queso, ¿sí? Cuanto más duro es el queso, más grasa y más sodio tiene. Entonces, vayamos siempre a un queso magro, como puede ser un queso por salud light, fíjense que sea, o sea, que diga light o bajo en grasa en el rótulo, o como puede ser un queso barra, que más o menos está el de feta al nivel del queso por salud light, ¿sí? En nivel de grasa me refiero y de calorías. Pero bueno, básicamente si les gustan los lácteos, perfectamente llegan en desayuno y merienda con una porción de lácteo en ese momento, o puede que incluyan a lo mejor el huevo, que hoy en el deporte está muy de moda, por esto que te decía, aporta proteínas de muy buen valor biológico, todos los aminoácidos que necesitamos para subir esa masa muscular, ¿sí? Para que se active esta síntesis de masa muscular en el cuerpo. Y bueno, hoy están muy de moda las tortillas de avena, ¿sí? Que se hacen con avena y huevo o solo con clara de huevo, los famosos panquequitos o preparaciones como pueden ser muffins o masitas donde se incluye el huevo, se incluye la avena, se incluye la leche. Entonces ahí tenés ahí un combo de proteínas junto con hidrato de carbono que también te aporta energía y el deportista lo necesita sin duda. Eh, pero bueno, básicamente eso, yo quiero desmitificar un poco esto de que, wow, qué difícil que es llegar a cubrir las proteínas que necesito si quiero subir masa muscular. Todos quieren correr a comprar un suplemento. Por favor, no hagan eso, o sea, siempre el suplemento, a ver, nosotros no recomendamos consumo de suplemento deportivo, no sé si querés que nos metemos en este tema ya. Y sí, sería bueno porque lo vamos a encadenar y también creo que es importante porque, como vos dijiste, no solo hay gente que ha recurrido al deporte, ya sea el running o incluso hay maxi básquet, maxi volley, que tienen un nivel de práctica y de competencia. Sí, Hay gente común que recurre a los suplementos, con el clásico batido, y yo creo que es importante hablar de qué nos dan los suplementos, quiénes pueden, a claro. quiénes se puede recomendar. Bien, mira, nosotros tenemos como, yo siempre a los pacientes les digo, si pensáramos en una pirámide, ¿sí? En la base siempre tenemos que tener acomodada, digamos, la alimentación y la hidratación. O sea, primero tenemos que empezar con eso, para pensar en después el suplemento, ¿sí? El suplemento estaría en la punta de la pirámide. Porque si vos te mandás a tomar un suplemento sin haber acomodado tus hábitos alimentarios, sin haber empezado digamos, a regularizar tus ingestas, tu calidad de comida y demás, el suplemento no va a venir a mejorar. Va a ser dinero desperdiciado, sin duda. Además hay otras cuestiones a tener en cuenta, digamos, los suplementos deportivos, en general todo tipo de suplemento, ¿sí? No se aconseja que sea consumido, por ejemplo, en menores de 18 años, ¿sí? Hay que tratar de sacar a los niños y adolescentes de este consumo, digamos. Que muchos están interesados. A mí me ha pasado en el rugby de escuchar, llegan a los 15, 16 años y como en general en las primeras divisiones muchos consumen suplemento, ya quieren empezar a consumir, ¿no? Y bueno, uno los tiene como que ir bajando un poquito, esperar, o sea, tener paciencia, están en pleno desarrollo justamente de masa muscular y de un montón de otras cuestiones del cuerpo y hay que saber esperar, ¿sí? No recurrir, yo digo, parecería la magia, ¿no? De tener que tomar todo en un polvito. Eh, los suplementos no están de alguna manera bien regulados, ¿sí? Acá los que los regulan es el ANMAT, o sea que es el que regula los alimentos y las drogas o los medicamentos en nuestro país, pero ¿qué pasa? Se ha visto mucho suplemento contaminado, ¿sí? Tanto internacionales como algunos nacionales, contaminados con drogas que dan doping, como la efedrina, la pseudoefedrina, o sea que los que hacen deporte saben y que compiten, ¿no? Saben que estas sustancias están prohibidas en el deporte y que ante, digamos, un control pueden tirar a labor, tirar, digamos,
por la borda todo un esfuerzo de quizá un año, ir a una competencia, ir a un juego olímpico, ¿sí? Y decir, di doping, y me tuve que volver a casa. Entonces hay que tener cuidado con esto. Y además de que vos entrás, seguramente no hace falta hoy entrar a un lugar donde venden suplementos. Vas a un shopping y te encontrás, o a la misma farmacia, ¿no? Tenés la góndola gigante de suplementos, de todos los colores, habidos y por haber, o sea, te mareás ahí adentro, básicamente de todo lo que ofrecen. El tema está en que yo creo que un 20% o un 10% de todo eso que vemos en la góndola sirve, o está comprobado científicamente de que dio resultado, ¿sí? O sea, hoy sabemos que son relativamente pocos los suplementos deportivos que dan efecto, que hacen efecto. eh, que aumentan el rendimiento, como puede ser la creatina, ¿sí? O puede ser la cafeína, bueno, la betalanina, te nombro algunos que están permitidos, que no dan doping y que se saben que realmente tienen un efecto positivo en el rendimiento, aumentan el rendimiento. O como pueden ser los suplementos que reemplazan alimentos, que estos son un poquito más sencillos y no tienen tantas controversias, digo yo, en el uso, como puede ser una barrita de cereal con alto contenido de proteína, una barra proteica, que Que hay es muchos muy común, deportistas que la consumen. ¿Cómo? que es muy común incluso encontrarlo en los kioscos, o sea, los chicos, no Sí, sé, salen de hacer deporte y bueno, van y le meten a la barrita de proteína porque bueno, ya consumiste proteína, porque saliste del gimnasio, porque es como una sí, creencia urbana, vamos a decirlo así. sí. Hay algo que no dije y que es importantísimo, de que en realidad cuando, más allá de lo que decía antes, de primero asegurarnos de que la alimentación sea la correcta para después pensar en si necesito o no necesito un suplemento, para qué realmente quiero tomarlo, y o sea, siempre recurrir a profesionales de la salud que los orienten y que les digan realmente si lo necesitan o no lo necesitan, y nunca traten, digamos, de tomar o de comprar un suplemento sin haber pasado previamente por un chequeo médico, sin haber consultado a un médico. Porque, por ejemplo, en el caso de las proteínas, se sabe que un exceso de proteína puede ocasionar un daño a nivel renal, ¿sí? Y a lo mejor me ha pasado de escucharlo de gente cercana que les ha pasado de trabajar con deportistas, por ejemplo, que, que eran monorrenos, o sea, que habían nacido, por ejemplo, con un solo riñón y no lo sabían, lo desconocían. Esto, lógicamente, acarrearía un problema, ¿sí? Si se manda a este deportista, por ejemplo, a consumir un suplemento de proteínas, se pasa de las proteínas totales del día y bueno, seguramente dañe ese riñón único que tiene funcionando. O si hay otra enfermedad, quizá renal, y no se conoce. Entonces, hay que, por las dudas, quedarse tranquilo, hacer un buen chequeo médico antes de empezar a tomar cualquier sustancia que pueda empeorar la salud, ¿sí? Porque en realidad lo que estamos buscando es mejorarla de alguna manera o aumentar el rendimiento, disminuir la fatiga o lo que se quiera. Pero bueno, en el caso de las proteínas, como te decía, es bastante fácil, por suerte, de llegar con los alimentos. Yo tengo muchos, Hablamos, sí, 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 sí. no, que por suerte hay muchos chicos y chicas, digamos que cuando les planteo, mira, a ver, sería fácil para vos llevarte, por ejemplo, 3 claras de huevo en un tupper cuando terminas de entrenar o cuando volvés a casa, simplemente, porque estamos hablando, como te decía antes, de que no es el ya, como se creía antes, tengo que comer la proteína ni bien termino de entrenar para que me suba la masa muscular. Para, tranquilo, llega a casa y en la cena hace, digamos, una comida rica en proteína y otros nutrientes necesarios, porque también, ¿qué pasa? Si me focalizo solo en la proteína, ¿sí? Si solo pienso en, no, tengo que comer carne cuando llego, o huevo, y entrené un montón, gasté un montón de energía, de glucógeno, y no se reponen hidratos de carbono, ¿sí? O sea, no se Sí. come ninguna pasta, ninguna legumbre, ningún pan o fruta, ¿sí? Alguna fuente de hidrato de buena calidad. Esa proteína que me estoy comiendo no va a ir a formar masa muscular seguramente. La voy a terminar usando como energía. Y es un poco eso lo que uno en realidad no quiere, y lo que hay un poco de confusión, ¿no? En la población y en el deporte. Eso te iba a El preguntar, exceso hablamos. nunca es bueno.
Sí, hablamos de que la proteína es importante para mantener la masa muscular, pero ¿solo con la proteína se mantiene la masa muscular? ¿Solo con la proteína vamos a lograr eso? Claro, es muy buena tu pregunta, porque justamente hablamos de que los hidratos de carbono, que son la fuente energética por excelencia para nuestro cuerpo, se dice ahorradores de proteínas, ¿sí? O sea, el deportista tiene que hacer un consumo bueno de hidratos de carbono para que reciba la energía que necesita para entrenar y que entonces esa proteína que consume con los alimentos o con el suplemento no vaya a formar masa muscular y demás cuestiones, a reparar y que entonces el hidrato de carbono se use como energía, porque si no esa proteína la terminás consumiendo como energéticamente, ¿sí? Si no consumís suficiente hidratos. Por eso hay que tener mucho cuidado con las dietas sin hidrato de carbono en el deporte, ¿sí? Esta dieta, como Es un decimos, la dieta cetogénica. Es un dato no menor lo que está diciendo María Luz, porque realmente muchos deportistas, yo los escucho hablar, algunos los veo interactuar en sus redes sociales, apuntan mucho más a la proteína y lo que estás diciendo es importante en este momento en el que no pueden, de alguna manera, generar el aumento de la masa muscular si están en cuarentena, por ejemplo, si no tienen ni siquiera acceso a un gimnasio. Claro, exacto. Sí, sí, sí. Obviamente que este tipo de dieta a veces se da, pero en situaciones muy especiales se evalúa, se hace un seguimiento profesional de salud importante y en algunas cuestiones puede llegar a servir. Pero en general mi recomendación es absténganse si son deportistas de este tipo de dieta y no están asesorados, eh, porque van a tener eh, digamos, cosas en contra en vez de a favor. Lo más probable es que en lugar de subir masa muscular, la bajen, que no tengan energía suficiente para entrenar, sea poco o mucho lo que estén entrenando en casa, van a sentir más fatiga, ¿sí? Entonces hay que hacer dentro de lo que se puede, digamos, una alimentación lo más equilibrada y saludable posible, que les permita a aquellos que subieron de peso quizá bajar, pero que no ponga, digamos, en riesgo ni su salud ni su rendimiento, ¿no? De que cuando tengan que volver a entrenar con su equipo bueno, en el club o en el gimnasio, que, que estén lo más a punto posible, ¿sí? Bueno, Eh, recién decís eso de estar a punto y hay una parte de la gente que nos está escuchando que pudo volver a los gimnasios. Y acá entramos en la desesperación de haber estado encerrados tanto tiempo, de creer que ese periodo no nos va a pasar factura y volver a trabajar con el mismo peso y demás, que es una cuestión para los profes, pero también estamos en modo restricción, o sea, empiezo el gimnasio, empiezo con todo y además voy a restringirme. Quiero empezar todo junto, ya que abrieron el gimnasio. ¿Qué impacto puede tener en un deportista que va a empezar a hacer o pesas o quizás algo aeróbico y al mismo tiempo restringirse? Bien, bueno, yo creo que, como decíamos un poco al principio, estas dietas, si te sometes a una dieta muy restrictiva, o sea, donde decís, saco grupos de alimentos, como por ejemplo no como harinas, no como en general hidratos de carbono, como mucha proteína, o como grasas, o hago una dieta muy, muy hipocalórica, como nosotros decimos, muy baja en calorías, muy poca comida en el día, y me pongo a entrenar a full, y bueno, en general, o sea, seguramente no les dure en el tiempo porque no van a tener suficiente energía para entrenar, y en lugar justamente de promover un aumento de la masa muscular, lo que van a hacer es estar perdiendo quizá músculo, por esto de que decíamos que a cuanto más rápido bajas de peso, más se asocia la pérdida de masa muscular también, además de grasa. Entonces, hay que ir con objetivos, digamos, más, yo creo, lentos y proponerse eh, organizar la alimentación, ¿sí? Eh, hay mucha gente que todavía sigue estando un poco desorganizada con los horarios, o sigue trabajando, los deportistas, por ejemplo, que trabajan, algunos no han vuelto a trabajar en los horarios que lo hacían antes,
Y yo creo que a veces los horarios justamente de trabajo o de escuela te marcan un orden en el día. Uno tiene que tratar, más allá de no haber vuelto a eso, de establecerse horarios de comida, por ejemplo, en el día, una especie de cronograma, decir, bueno, no voy, trato de no saltear comidas, más allá de que me esté a lo mejor levantando más tarde de lo habitual, bueno, eh, si puedo desayuno, si se me junta mucho el desayuno con el almuerzo, quizá directamente almuerzo, pero la idea es que los deportistas no estén ni más de 5 horas sin comer, ni tampoco que coman cada menos de 3 horas. ¿Sí? O sea, hay que ir haciendo más o menos unas ingestas de comida más o menos de cada 3, 4 horas, para que vayan recibiendo nutriente, energía, proteínas que decíamos antes, para todos estos objetivos no que queremos. Eh, Como hablábamos antes también, estas dietas que vos decís súper extremas, eso de me volví loco y quiero bajar 4 kilos, los 4 kilos que me subí en los 3 meses, en una semana, en general son dietas que no proponen un cambio de hábito, ¿sí? Son dietas que justamente lo que proponen es sacar alimentos, ¿sí? Del consumo habitual. Muchos de ellos importantes para la salud, ¿sí? Como hablábamos de decir, no como hidratos de carbono. Hay que saber reconocer que hay hidratos de carbono, diríamos, de buena calidad o de buena fuente, y hay otros que no tanto. Nosotros los nutricionistas en general siempre apuntamos en salud en general y en deporte, obviamente, en que se busquen hidratos de carbono, que todo el mundo le teme, ¿no? De que engordan y demás. Cuando uno los consume en la medida justa, no te van a subir de peso, ¿sí? Al contrario, vas a recibir, digamos, energía de buena calidad para que entrenes y no tengas fatiga y no te disminuya ese rendimiento. ¿Cuáles serían los de buena fuente? Las pastas en general son alimentos de muy buena calidad, son energéticas. ¿Qué pasa? Hay que tener cuidado con qué le pongo a la pasta. Pues si vos te Ahí está. servís, primero la cantidad, ¿no? Si te comes 3 platos de fideo, bueno, ahí seguramente te vayas de las calorías totales que gastaste en el día y puede que te produzca un aumento de peso, ¿no? Pero si sos moderado en la porción, es decir, me como un buen plato de pasta y soy cuidadoso en no poner una parva de queso rallado, que ahí le sumo un montón de calorías y de grasa extra. Y a ver, no trato de no ponerle crema de leche, más vale hago una salsa de tomate con muchas verduras y como te decía, soy cuidadoso con el queso. A ver, la pasta es una fuente de hidrato de carbono de muy buena calidad. Las legumbres, como decíamos antes, son fuente de hidrato de carbono de buena calidad porque también te aportan fibra, te aportan proteínas, te aportan vitaminas y minerales. Las frutas, ¿sí? Las frutas son fuente de hidrato de carbono de muy buena calidad. Tienen distintos tipos de hidrato de carbono que en el deporte son importantísimos, ¿sí? Como la fructosa, la glucosa, eh, y además que te hacen un aporte de vitaminas y minerales muy importante y que en esta época que se habla tanto del sistema inmune, ¿sí? Eh, Sí. eh, no podemos dejar de consumirlas, ¿sí? Eh, y a ver, ¿cuáles serían los hidratos de carbono a los que tendrían que de alguna manera no abstenerse, no digo no comer nunca, pero sí tener, digamos, cuidado con la cantidad que se come y la frecuencia de consumo? Lo que nosotros llamamos las carbograsas. ¿Cuáles serían las carbograsas? Esos alimentos que tienen hidrato de carbono más grasa. Factura, bizcochos, tortas, eh, bueno, a ver, pizzas, todo lo que hablamos más de comida chatarra, ¿sí? En general. A veces hasta las mismas tartas, hay que ver si es una tarta de jamón y queso que la compré en la roticería o la hice en casa con un queso muy cremoso y masa comprada que tiene grasa y no la acompañé de una ensalada, bueno, ahí también, ¿sí? Termino hablando de una carbograsa. Ahora, si es una tarta que quizás la hice con una sola tapa y es de verdura y no me zafé con un montón de queso, y bueno, seguramente es una fuente de hidrato de carbono de mejor calidad que la otra que decía. Eh, Así que a no temerle el hidrato de carbono, hay que ver qué tipo de hidratos consumo, ¿sí? Y saber
digamos, ser sobre todo controlado con las porciones, que es un poco lo que costó en esta cuarentena, yo Sí, creo, el hecho totalmente. a todo el mundo en general, digamos, el estar tanto tiempo en casa, eh, el comprar en cantidad alimentos, ¿sí? Porque, bueno, estamos limitados en no salir tanto. Ahora, bueno, donde yo estoy, digamos, ya se flexibilizó bastante, pero en un momento te encontrabas con que comprabas, bueno, para mucha cantidad de días y encontrarte con toda esa cantidad de comida en la alacena, y ni hablar si habían comprado alimentos súper tentadores y calóricos, como decir, me compré cajas de alfajores, o me compré para, bueno, para hacer tortas y galletitas, no nombré las galletitas dentro de las carbograsas, importantísimo, las galletitas, los Sí. argentinos somos altos consumidores de galletitas. Si no me confundo, creo que comemos 10 kilos por año, una cosa así. Hay una encuesta que se hizo. Es muchísimo, es muchísimo. Son prácticas, son ricas. La verdad que uno no lo niega, pero no podemos vivir a galletitas, ¿sí? Tenemos que buscar a ver, hacer el reemplazo de la galletita, no digo para siempre, pero sí la mayoría de veces en la semana y en desayunos y meriendas tenemos que optar por hidratos de carbono, vuelvo, de buena calidad y bajos en grasa, como puede ser tostadas, ya sean de pan blanco o de pan integral, como pueden ser las tostadas de mesa, como puede ser algún cereal, copos de maíz, hoy vienen mezclas de arroz inflado, un montón de digamos, de cereales, como puede ser la granola, ¿sí? Que viene con frutos secos, ir un poco más por ese lado que tanta galletita. Luli, vamos a al tercer grupo, al que empezó a entrenar, que ya lleva un tiempo entrenando, que ha vuelto al entrenamiento. ¿Cómo hace para regular la alimentación? Y porque vos estás mucho tiempo quieto y generalmente cuando volvemos a la actividad es como que se despierta el hambre, es como que ya vamos a tener un poco más de hambre que el hecho de estar tirado comiendo sin pensar, sino que ya va a venir esa cuestión de querer el mismo cuerpo recuperar esa energía. ¿Qué consejo le das a los chicos y a las chicas que han empezado ya a entrenar, o sea, a moverse ya en la cancha? Sí, bueno, yo creo que ellos ya están un paso más adelante, podemos decir que van a estar un poco más flexibles quizás porque al haber subido el entrenamiento obviamente están haciendo un gasto de energía mayor al que venían haciendo seguramente en casa, entonces eso te da, digamos, la flexibilidad de poder decir, bueno, como un poco más de lo que venía comiendo si es que no venía comiendo en exceso. Todo depende de lo que haya pasado en cuarentena, ¿sí? Cada uno tendrá objetivos, yo creo, personales y deportivos distintos, pero supongamos que estos que están entrenando a full, que ya volvieron al entrenamiento normal, que no aumentaron de peso en cuarentena, ¿sí? Porque seguramente a lo mejor hicieron las cosas bien, bueno, no les afectó, y bueno, seguramente tengan que aumentar su consumo de alimentos y empezar a comer como se comía antes para cubrir ese nivel de entrenamiento. Ahora, el que se puso a entrenar a full y lo agarró con 3, 4, 5 kilos, lo que sea, ¿no? De más, después de la cuarentena, y bueno, ese tiene que justamente aprovechar ese gasto de energía que está haciendo, ¿sí? Para que le sirva para bajar ese exceso de grasa, pero cuidar ahí mucho la alimentación para acompañar ese entrenamiento, porque justamente tengo que tratar de que lo que ingiero no supere esas calorías que gasto con el entrenamiento, ¿sí? Para que justamente sea negativo, ¿no? El resultado y pueda de esa manera empezar a ver un descenso de peso. Siempre, como les digo, moderados, de a poco, sin volverse locos, de a poquito. Eh, yo creo que también motiva psicológicamente el hecho de volver a entrenar eh, al nivel que estabas antes, a cuidarte con la alimentación. Los seres humanos en general funcionamos de esa manera, ¿no? A más, parece, ¿no? O sea, más entrenamos, más ganas nos da de cuidarnos y comer mejor y comer bien y pensar en qué como para cubrir todos esos objetivos que decíamos antes, subir músculo, bajar grasa, además. Eh, y
parece que cuanto menos entrenamos, más como nos bajoneamos, nos deprimimos y como que postergamos más. Y bueno, escuché mucho y bueno, cuando vuelvo a entrenar como entrenaba antes, ahí Me me pongo las pongo las pilas. pilas. En general se escucha eso, pero porque es nuestro cerebro, ¿no? Que funciona así. Yo creo que ahí hay que, no, justamente ponernos firmes y al que todavía está en casa entrenando poco, no esperen a volver a entrenar como entrenaban antes. No, empiecen ahora para evitar esto como empezamos hablando, ¿no? En la charla, evitar todas estas contras, porque después a la hora de volver lo van a sentir físicamente. Luli, vos dijiste algo fundamental cuando empezamos a charlar, que además del consumo de la comida, había aumentado el consumo de alcohol. De por sí hay chicos que quizás por la edad y demás, más allá de que juegan de forma profesional o semiprofesional, consumen mucho alcohol, pero que en esta etapa ha aumentado ese consumo de alcohol. Quiero que le explique, sobre todo a los chicos más jóvenes que nos están escuchando y chicas, o jóvenes barra adolescentes, ¿cuál es el impacto que tiene el alcohol a la hora de pensar en mi rendimiento, en recuperar y en el rendimiento en general? Sí, bien. Bueno, hay mucho para hablar sobre el alcohol en general y sobre el alcohol y el deporte. Yo creo que el alcohol nunca tiene que ir de la mano del deporte, más allá de que veamos, como les digo a los chicos que les doy clase, sponsoreados un montón de deportes, ¿no? Con marcas de cerveza y demás. Bueno, el alcohol nunca va de la mano del deporte. A los más chicos, sabemos que no, no se aconseja consumir alcohol a menores de 18 años. Esto no es solo por una mayoría de edad, esto es por el impacto que tiene a nivel del cerebro, ¿sí? Que todavía se está formando, no quiero dejar de decirlo esto, porque me parece súper importante. El lóbulo frontal, justamente el que toma las decisiones, el concreto, ¿no? Del cerebro, está terminando de formarse, ¿sí? En la adolescencia. Si vos metés un montón de alcohol antes de esos 18 años, en esa formación justamente donde está terminando de formarse ese cerebro, estás metiendo palos en la rueda, ¿sí? A que todo ese sistema nervioso se desarrolle bien. Eso por un lado. Directamente con el entrenamiento se sabe que incide directamente en el aumento de la masa muscular. O sea, si vos estás apuntando a subir masa muscular o mantener el músculo que conseguiste, el alto consumo de alcohol o el consumo de alcohol en general disminuye la síntesis de masa muscular, ¿sí? O sea que, por un lado, o sea, a lo mejor estás entrenando súper bien toda la semana, comés súper prolijo y te fijas en las proteínas, en los hidratos, o sea, en comer súper bien y equilibrado toda la semana y llega el viernes y, o el sábado y te zafás en cantidad de alcohol, te tomás todo, vas Chao. a ver pocos resultados. Chau, generalmente se tira todo por la borda. Sabemos que el alcohol también tiene una alta concentración de calorías. Eh, por gramo de alcohol, 7 calorías. Eso Como es un para que montón. tengan Como para que tengan relación, un gramo de grasa te aporta 9 calorías, un gramo de hidrato de carbono te aporta 4. O sea, el alcohol está más cerca de las grasas que de los hidratos de carbono, en definitiva. Eh, todos me dicen, bueno, pero el vino es mejor que la cerveza, todos caen en Sí, esta pregunta, ¿qué puedo tomar? sí. La verdad que el alcohol es el mismo para todas las bebidas. Cuanto más alcohol tiene la bebida, más calorías tiene. Entonces, la cerveza estaría dentro de las que menos y después seguimos con el vino y las bebidas destiladas como son el whisky, bueno, el vodka, o sea, las bebidas blancas tienen una alta concentración de alcohol, por ende un montón de calorías. Uno pone a lo mejor menos cantidad porque se mezclan con bebidas azucaradas como gaseosas y jugos, pero bueno, le estás Sí. mandando un montón de calorías por ese lado. Entonces, si estaba justamente también buscando bajar de peso, el alcohol no es un buen Aliado. recurso, ¿sí? El exceso. A ver, yo creo que hay que saber un poco equilibrar el placer, los placeres, ¿no? De la vida o de la alimentación y en general con una buena nutrición. Llegó el fin de semana, o sea, la idea es
durante la semana un evento o se dio de que tenemos ganas de tomar una cerveza o un vaso de vino, bueno, el tema es la cantidad, que regulen mucho, mucho, mucho la cantidad de ese alcohol. Eh, Porque, bueno, ya les decía, sube masa grasa, disminuye en la masa muscular y además tiene un impacto en lo que vos decías, el rendimiento. ¿Por qué? Porque el alcohol es un tóxico, ¿sí? Cuando ingresa en el cuerpo, lo primero que quiere hacer el cuerpo es sacárselo de encima, ¿sí? Porque no tiene lugar donde guardarlo, ¿sí? No tiene, digamos, no sabe bien qué hacer con esto, entonces se lo quiere sacar. El hígado es el encargado de depurar este alcohol que ingresa, ¿sí? Justamente cuando vos entrenás, no todos los entrenamientos, pero la gran mayoría producen ácido láctico, ¿sí? El ácido láctico, los deportistas lo conocen bien, eh, compite con el alcohol, ¿sí? De alguna manera, con estas enzimas del hígado que son las encargadas de barrerlo. No sé si me explico, pero es como que Sí, si tenés ácido láctico en sangre porque entrenaste, ¿no? Y necesitas de sí. a poco que se vaya yendo. Y tomás, después de entrenar, por ejemplo, haces un alto consumo de alcohol, tu hígado va a estar ahí viendo, ¿qué hago? ¿Saco el ácido láctico o saco el alcohol? Lo primero que saca es el alcohol. Entonces vas a tener dando vueltas seguramente algo más de ácido láctico ahí que te va a predisponer a lesiones y a fatiga y a, bueno, a una menor recuperación. Bueno, Así que, Luli, sí. ¿qué mensaje final le dejas en general a todos los deportistas que van a tener que esperar quizás hasta fin de año un poquito más para volver a competir? ¿Qué mensaje en general? Algunos puntos, algunos consejos para lo que resta de este 2020 tan complicado que tenemos. Bueno, creo que básicamente lo que hemos un poco hablado en resumen es que no desesperen en querer bajar de peso si es que han subido, que se pongan si pueden, si cuentan con, por ejemplo, un nutricionista en el club o si pueden acceder a una consulta con un profesional de la nutrición, sería lo ideal si es que ven que han sufrido, digamos, alteraciones en su composición corporal, si están comiendo muy mal, asesórense, que alguien los va a guiar, digamos, desde una manera más profesional y tratando de llegar, de cubrir sus objetivos personales, que eso es lo más importante. Que traten de, dentro de lo que es la nutrición, digamos, establecer de vuelta hábitos de comida, ¿sí? Que vuelvan a, como decíamos, establecer, por más que estén todos los horarios dado vuelta, hacer las 4 comidas principales. Las colaciones no son obligatorias, pero si se necesitan porque no llego, ¿sí? A la comida que sigue, eh, con el hambre que tengo, porque tuve que salir, bueno, recurro a la colación, que traten de aumentar su consumo, sobre todo de frutas y verduras, porque hablábamos un poco en relación a la época, son alimentos que van a ayudar a que el sistema inmunológico, que se supone tiene que estar fuerte, que no baje, ¿sí? Y además son alimentos de bajo valor calórico, ¿sí? Y que cuando uno los consume dan mucha saciedad, entonces seguramente si saben elegir esos alimentos, ¿sí? Si por ejemplo en almuerzo y cena empiezan a comer más cantidad de vegetales, ¿sí? O acompañar lo que comen con un buen plato de ensalada, un buen plato de sopa, seguramente terminen comiendo menos de aquello que los engorda o que no es tan saludable y que está dando vuelta por ahí, ¿sí? Que traten de comer lo menos posible comida chatarra, o sea, regularlo en porción, como decíamos, en frecuencia semanal, eh, que traten de consumir el menos alcohol que puedan y que en cuanto a los suplementos no se vuelvan locos, porque la verdad que no hay magia en un envase y que todo se consigue con esfuerzo. La verdad que yo creo que el deportista sabe de eso, que no los nubla la desesperación y la ansiedad que generó la cuarentena, ¿sí? En buscar resultados rápidos, porque creo que son los más adecuados por la experiencia, ¿no? En saber que con trabajo, con entrenamiento, con esfuerzo, se consiguen los objetivos, ¿sí? Bueno, Luli, Se te ganan, agradecemos, sí, te agradecemos que así, muchísimo por este tiempo. Yo creo que fue una charla muy buena. Le va a quedar grabada la charla, después la voy a compartir en el canal de YouTube y va a quedar también en Instagram.
pero los invito a seguir a María Luz en sus redes sociales, que las vamos a dejar también, porque la verdad que nos diste muy buenos tips, sobre todo para los chicos los chicos y las chicas que están ahí esperando para volver y los que ya por suerte en algunos lugares han podido volver a las canchas. Bárbaro. Bueno, Mari, gracias a vos por haberme invitado a charlar y bueno, para lo que necesites siempre. Espero que les haya Seguramente, gustado a los que lo escucharon y que les haya seguramente servido. seguramente vamos a volver a charlar porque dejaste muchas puertas abiertas y creo que hay temas como el de la suplementación, el tema del alcohol, el tema de los deportistas jóvenes. Hoy estamos hablando de que hay chicos de 15, 16 años ya debutando profesionalmente en algunos deportes como el básquet, fútbol y el vóley, o la natación misma, que tenemos campeones muy jóvenes, así que vamos a estar hablando de ese tema más adelante porque creo que es muy importante. Muchísimas gracias de nuevo, María Luz. Bueno, gracias a vos, Mari. Un beso Bueno, grande. gracias a todos. Nos Un estamos beso. viendo. Nos estamos viendo. Bueno, ahí Dale. estaba María Luz Palota, que es licenciada en nutrición. La charla va a quedar grabada. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, profes, profesionales, a los chicos. Ya les voy a contar que, como adelanto, vamos a hablar de la actividad física. ¿Qué pasa con todo lo que tiene que ver con la cuarentena y la actividad física el próximo fin de semana? Así que ya más o menos para que vayan sabiendo de qué vamos a charlar. Gracias y nos estamos viendo prontito mientras nos siguen por las redes sociales.